Hola, en esta clase se explicará cómo realizar un análisis de sensibilidad sencillo al estado financiero de la empresa de Mazda. En esta plantilla se está mostrando el estado de resultados de Mazda para el año 2020 descargado de Super Sociedades. Esta plantilla fue modificada, algunas cuentas se le hicieron modificaciones, por ejemplo en la primera llama ingresos operacionales, originalmente tiene otro nombre, pues yo lo cambio para que sea más fácil de entender. El beneficio bruto le cambio el nombre de utilidad bruta. La utilidad operacional también fue cambiada de nombre. Originalmente se descarga como ganancia operacional, le cambio a nombre de utilidad bruta y así hasta llegar hasta la utilidad neta. Sobre este estado de resultados se hará un análisis de sensibilidad para hacer los primeros análisis de estos estados financieros. La sensibilidad consiste en coger ciertas cuentas, que también son llamadas variables, modificarlas con el objetivo de llegar a un valor. Acá los objetivos que nos interesa son obtener utilidades iguales a cero. Las utilidades iguales a cero son un punto de equilibrio que nos van a determinar el cierto límite donde ya se empiezan a tener ganancias o también se empezarían a tener pérdidas. Como nos enfocamos mucho en las pérdidas para hacer el análisis de sensibilidad, vamos a modificar algunas cuentas y vemos cuál es el efecto que tienen sobre las utilidades y cuál debería ser el nivel de cada una de esas cuentas que vamos a analizar sobre la utilidad operacional o sobre la utilidad bruta o sobre la utilidad neta. Este es el estado de resultados. Yo recomiendo mucho que uno mismo haga los cálculos, utilidad bruta. La plantilla que se descarga de Super Sociedades ya le indica el valor exacto, pero yo recomiendo que hagamos las cuentas de cada una de esas utilidades. Sumas y restas hasta llegar hasta la utilidad neta, que solamente tiene la resta de los impuestos. Acá a la derecha tengo dos cálculos adicionales. El primero es el margen bruto. O sea, el margen bruto significa que estos 85 mil millones son el 8,4% de este billón de pesos. Y el margen operacional se concluye de la misma forma, que es el 4,7. Este valor de 47 mil millones es el 4,7% de un billón de pesos. Estos dos cálculos de los márgenes nos van a servir para determinar cuánto deberían cambiar estos márgenes para tener utilidad operacional o para obtener utilidad neta iguales a cero. Entonces acá más abajo lo que vamos a hacer, estos son los datos originales, vamos a modificarlos. Planteo dos colores. Las celdas que están en verde son las celdas objetivo, o sea, son las utilidades que el objetivo es que sea cero, condicionadas a que cambie una variable al mismo tiempo, una cuenta al mismo tiempo. El primer ejemplo es, si el EBIT es igual a cero, es decir, ¿cómo podríamos llegar a una utilidad operacional, que es esta cuenta en este punto, que sea igual a cero, cambiando solamente los ingresos operacionales? El valor que tenemos acá de un billón es el valor original. Esta celda, ¿cuál debería ser el valor si todo lo demás permanece constante para obtener una utilidad operacional? Solo se cambia una cuenta, lo demás permanece constante, significa ceteris paribus, solamente analizo de a una y acá a la derecha tengo los resultados. El valor inicial es un billón, el hallado todavía no tengo el mismo billón, pero esto va a cambiar. Está referenciando esta celda, pero ya va a cambiar, que el porcentaje de cambio hasta ahora es el 0% porque no hemos hecho la sensibilidad. Para esto, vamos a datos. La parte de la derecha, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Con esta ruta sacamos una herramienta muy fácil, muy básica de Excel para poder hacer análisis de sensibilidad con una sola variable. Una sola variable de entrada, una sola variable de salida. Esta ventana, esta herramienta nos va a pedir defina la celda. Este va a ser el objetivo. El objetivo es esta que yo tengo con color verde, con el valor de 0. No se referencia una celda, sino que se digita el valor de 0. Cambiando una sola celda que sea este de ingresos operacionales. Esta celda que va a cambiar no permite que sean fórmulas, solamente deben ser valores digitados. Este valor es lo que va a hacer una iteración, lo va a hacer varias veces, va a cambiar este valor que inicialmente es de un billón. Bueno, el billón es porque las cifras de super sociedades siempre están miles, acá hay tres ceros que se resumen en super sociedades, pero esto aquí dice que es 1.000 millones, pero realmente es un billón. Va a cambiar esta celda. Como esta celda afecta esta utilidad bruta y esta utilidad bruta la utilidad operacional, esto va a llegar a un resultado posiblemente factible. Lo voy a cancelar por ahora.
Si esta celda no afectaría a la celda objetivo, nunca vamos a llegar a una solución factible. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a fórmulas dependientes, le damos varias veces hasta que veamos que esta celda sí se relaciona con esta última. Esta última, que es el objetivo, sí tiene el efecto de la primera que vamos a modificar. Entonces vuelvo y repito, vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Que la utilidad operacional o EBIT sea igual a 0, cambiando esta celda. Cambió varias veces muy rápido, pero llegó al objetivo que quería. Este valor de 0 se obtiene que las utilidades, los ingresos operacionales disminuyan a este valor. Este valor, el que tengo acá referenciado, significando que del billón de pesos, saltando este valor, es un cambio, valor final, que es el hallado, sobre el valor inicial, que es este, 1 billón, menos 1, me dice que los ingresos operacionales o las ventas deberían disminuir un 4.7% para que la utilidad operacional se llegue a 0. Vemos que es una sensibilidad, o sea, un 4% es muy sensible. Si fuera que hubiera bajado un 20% o un 100%, ya es menos sensible. Vamos a compararlo con otras variables. Vuelvo y copio el mismo estado de resultados con los cálculos que ya tenemos de las utilidades, pero acá es qué pasaría si la utilidad operacional es 0 con los costos de ventas. Esta es el de la que se va a modificar ahora. Este es el objetivo. Volvemos a utilizar buscar objetivo, la utilidad operacional con el valor de 0, cambiando en este caso el costo de ventas. Ya sabemos que el costo de ventas, si en fórmulas saco las flechas, debería llegar hasta este punto. Dice que el resultado debería ser que el costo de ventas debería incrementar un 5.1%. Hasta ahora es más sensible ingresos operacionales porque es un cambio menor, ya sea en valor absoluto, ya sea para abajo o para arriba, pero es menor, pero relativamente tienen los mismos cambios, 4 o 5% muy cercanos. Las utilidades operacionales son muy sensibles a estas dos variables. Ahora, ¿qué pasaría si cambiamos los gastos de ventas? Para este tercer escenario, al igual que en todos los que estoy haciendo, esta columna de los estados financieros es el original, de la primera que se presentó, que se extrae de super sociedades. Solamente que voy separándolo, se puede hacer sobre un solo estado financiero y sobre ese ir modificando, pero hay que tener en cuenta que cada vez que modificamos estas celdas y queremos cambiar de variable, debemos volver a ubicar los valores originales. ¿Cómo podemos obtener una utilidad operacional igual a 0, pero cambiando solo los gastos de ventas? Objetivo 0 como siempre, cambiando solo gastos de ventas. Los gastos de ventas deberían aumentar un 200%. Significa que no es una variable muy sensible, muy importante para la utilidad operacional. Que suba un 200% es algo atípico. En cambio, las dos anteriores, que suban o bajen un 4 o 5%, es muy fácil de lograr. 200% ya es más difícil, no imposible, pero esta variable es menos impactante sobre la utilidad operacional. Es decir, que la utilidad operacional hasta este punto es más sensible a los ingresos operacionales y seguido de los costos de ventas. Y de tercer puesto, gastos de ventas. Bajemos un poco, miremos cómo podríamos llegar a una utilidad neta de 0 solo con los intereses de los bancos, los costos financieros. Utilidad neta con el objetivo de llegar a 0 cambiando los costos financieros. Dice que estos costos financieros deben aumentar un 109%. Es bueno este análisis de los costos financieros. Los análisis, los tres anteriores, era sobre la utilidad operacional. Eran cambios operacionales, cómo afectaban la utilidad operacional. Después de la utilidad operacional vienen los terceros que ayudan a la empresa o que vigilan la empresa, que están los bancos y el Estado. Estos no hacen parte de la operación. Tenemos la parte financiera y tenemos el Estado cobrando impuestos. Esto ya es un análisis que me estaré diciendo qué tanto deberían subir los costos financieros
para empezar a tener pérdidas dentro de la empresa. Está diciendo que la empresa no es muy dependiente de estos intereses o de estos costos financieros porque deberían aumentar casi un 110% para tener utilidades o pérdidas dentro de la empresa. Como el análisis de ceteris paribus se sigue teniendo en cuenta los impuestos, pues esto es una forma de análisis de sensibilidad sencillo que nos da una primera idea de qué variables son muy importantes, más importantes o qué variables son menos importantes sobre las utilidades. Ahora hagamos un análisis de los márgenes que ya se calcularon inicialmente. El margen bruto original o inicial es del 8,4%, pero acá en esta celda debo hacer una modificación. El margen es 8,4, quiere decir que la utilidad bruta es el 8,4 de los ingresos operacionales. Y esta celda tengo que verificar que me siga afectando la utilidad neta o la utilidad operacional que quiera determinar como análisis. Entonces, si el margen bruto es del 8,4%, ¿cuánto debería cambiar o a qué valor debería cambiar para obtener una utilidad neta o una utilidad operacional como quiera hacer el análisis? Lo va a hacer con utilidad neta igual a 0. Entonces, cambiando esta celda acá. No cambio esta, sino que esta depende del margen bruto. Le damos aceptar. Dice que el margen debería bajar a 5,4, que significa un cambio del casi del 40%. O sea, el margen debería cambiar. Es la relación ingresos-costos, ya no relación como unidades monetarias, sino relaciones porcentuales. Debería cambiar un 40%, dejando los demás cuentas constantes. Es decir, haciendo un análisis más profundo, cualquiera que sea la relación entre ingresos y costos, se debe obtener un margen bruto de mínimo del 5,4% para tener un punto de equilibrio en la utilidad neta. Pero estaríamos también diciendo que ese punto de equilibrio es suponiendo que las demás cuentas son constantes. No van a cambiar, los gastos no van a cambiar, van a ser los mismos, el mismo nivel de gastos, el mismo nivel de ingresos financieros y el mismo nivel de costos financieros. Haciendo el mismo análisis, pero ¿cómo debería cambiar el margen operacional? Primero verifico que la utilidad operacional sí sea con la fórmula que necesitamos, no con la suma y resta, sino a partir del margen. La utilidad neta igual a 0, cambiando el margen operacional que es de 4,7%. El margen debería bajar a 1,4, es decir, un cambio del 71%, para obtener utilidad neta igual a 0. Vemos que no es tan sensible, pero analizando más a fondo, vemos que esta empresa tiene unos ingresos financieros que son equivalentes, similares a los costos financieros, lo que dice que tiene unas entradas de dinero que se ubican en los ingresos financieros y que con eso tranquilamente puede ir pagando los intereses asociados a estos costos financieros. Es un análisis muy importante porque al decir que la utilidad operacional debería caer un 40% para perder, vemos que no es tan sensible, pero es que yendo más a fondo es porque los ingresos financieros están apoyando mucho esa utilidad neta. Por eso muchas veces hay que ir el análisis hasta utilidad operacional y después pasar a la segunda parte, son las partes de las inversiones, los bancos y los impuestos. Bueno, este sería cómo hacer un análisis de sensibilidad sobre las utilidades de la empresa cambiando una sola cuenta a la vez.